Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde nos encontramos con el AB-43, o bueno, como yo les digo, el Puma italiano. Algo dirá, pero ¿qué haces jugando con esta cosa? Lo tenía por ahí arrinconado y es que lo veo que lo están usando tanto, que lo usan tanto, que dije, yo tengo que probarlo. Por cierto, lo tengo stock, pero dije, tengo que probarlo para ver qué es porque la gente lo usa tanto. Bien, llegamos primero que todo el mundo aquí. Estamos Conquistates. Ah, pero es que sí tiene explosivo. Yo había visto como que la munición era munición AP sin más. O sea, esa munición como la que tienen los rusos, esa que no tiene explosivo. Y me dio la impresión de ver, ahorita que me estoy dando cuenta, y de hecho estoy viendo que, bueno, no sé si fue por lo ligero, que al otro, al Pumín inglés, le dimos un toque y no lo... Bueno, puede ser por lo ligero del blindaje. T50, creo que es un T50. Qué triste lo que le hicieron a ese T50, de verdad. Bastante triste. Y antes era un vehículo súper exageradamente divertido de jugar. No sé por qué. De verdad que no entiendo. Pero de verdad que era... Salir a jugar con un M50. Con un T50 era inclusive hasta más entretenido que el M22. Antes. Ahorita que le quitaron movilidad y... Ya, ahí hay un Shermin. Shermin, te vi. Vamos a ver si no tienes aliados por ahí que me puedan ver mientras te disparo. Bien. De costado. De verdad que no he revisado todavía la munición bien de este vehículo. Todavía no la he chequeado. Parece que tienes graves dificultades, amigo. Te ayudo. Bien. Ahora sí se activó la espoleta. Aparentemente, ¿no? Así das las gracias. Bueno, recibido. Estoy viendo que hay alguien allá que utilizó mi táctica, por supuesto. My tactic. No voy a ir por él. Voy a subir. Es que con este vehículo me tienta mucho a ir por él. Me tienta mucho. Voy a marcar para ver si lo demás. Porque como claro, esta cosa está stock, pero es rápido. Aún así, es que es muy chulo. Y es como el Puma, cruza las ruedas. Saben que el Puma cruza las de adelante y las de atrás. Pero este nada más tiene las 4 y las cruza todos. De verdad que... Vamos a ver si llegamos rápido allá. Más que nada quiero probar su movilidad. Quiero probar a ver si es tan chulo como el Puma en Mobility. Está stock. Me acuerdo que el Puma cuando estaba stock era bastante errático. Y claro, después cuando tú le metes todas las mejoras, el vehículo es otro. 100%. Es como un giro de 360 grados. Completamente. Perdón, de 100. Míralo aquí. 180, perdón. Es un Sherman, pero no lo distingo bien. Se vino para acá, pero dijo, no veo a nadie saliendo, entonces me voy hasta que... lo descorchamos, no puede ser posible. No quiero especular, porque también está stock, pero me está sabiendo mejor que el Puma. Me está sabiendo mucho mejor que el Puma. Y está stock. No sé, vamos a seguir jugando y después veré. Que hay dos. Es que te metiste demasiado aquí. Uy, ¿y eso? Un Tetra. Baja no válida, hermano. Ni munición ni estabilizador. Tienes estabilizador que no tenías y tienes munición que no tenías en la vida real. Hay mucha turbulencia en el servidor. Mayday. Hay mucha turbulencia en el servidor. ¿Será que llegamos? ¿No nos estrellamos? Voy a intentar llegar. No, abortamos. No se puede. Hay demasiada turbulencia en el servidor. Mayday, torre de control, Mayday. Hay demasiada turbulencia en el servidor. Aborté el proceso de bombardeo. Uff. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Salí mucho después que todo el mundo y llegué primero.
Me gusta, me gusta. Eso es lo que yo quiero en un vehículo en este juego. Ya. Y ellos salieron antes que nosotros. Bueno, que es un Puma y un M22. ¿Será que me los adjudico a los dos? Sí, me los dejaron, me los adjudiqué a los dos. Bueno. Está muy bueno este vehículo. Bueno, vamos a seguir jugando, pero por lo que lo vengo... A mí no me interesa... o sea, ya yo pasé la cuestión. A mí no me interesa blindaje de un vehículo. Yo lo que quiero es movilidad y poder de fuego. Eso es lo único que yo quiero. Ya. ¿Me vio o no me vio? Sí me... No me vio. ¿Será porque estoy en la sombra? ¡Chermín! ¿A dónde vas, Chermín? ¡Oh! Otros dos más adjudicados. Me adjudiqué 2 más seguidos. ¡Uah! Tengo 2 por 2. Y sin fallar. Aparte de eso me dieron el sin fallar. O sea que es que disparas y destruyes de una. Disparas y destruyes de una. Está mucho... Y yo pensaba que la munición no tenía explosivo. Y tiene explosivo. Y está bastante bueno. O sea, me está gustando este carro. De verdad me está gustando. ¡Wow! Panzer sí. Mira. Sí. O sea, menos con los muy ligeros. Pero la espoleta se acciona. Que da gusto, de verdad. Da mucho gusto. Aquí hay uno, cuidado. Ahí hay uno escondido. Ahí. Estaba con lechuguitas. Para que no se... Más bien fue por las lechuguitas que los distinguí. Porque sé que por aquí no hay ningún tipo de arbusto. Ya está. Ya, vete con los demás. Ya conquistamos. Ya terminó la battle. Bien, vamos a jugar la última. Ando full atareado. ¿Qué tal, brothers? ¿Qué dicen? Hermanos, por favor. Mira que me lo llevo para la casa. Me lo llevo. Por favor. Ya está. No problem. Bien. Sí, bueno, como ustedes ven, es que ando bastante full. Y también por eso que no he hecho más directos, muchachos. Este malvado. Y este tanque es súper duro. Menos cuando lo uso yo. Cuando lo uso yo es súper blando. Pero bueno, no este el que estaba delante de mí. Para concluir, más que nada, para hablar de... en verdad lo veo mucho más. Por cierto, lo tengo ya... Lo tengo no full, porque no lo tengo full. No lo tengo full, pero lo tengo casi full. Motor, transmisión. Estoy investigando ahorita el cardán de las ruedas, la parte de abajo. No es transmisión, sino que es eso, la tracción, digámoslo así. No sé si saben, el cardán que une todos los ejes, digámoslo así, o los ejes. Ahí está. Pero ¿qué haces con correr con un BT7, con un BT5? ¿Qué haces con correr y ir a capturar y ajá? Eres el primero en llegar, no tienes apoyo por ningún lado y todo el mundo te cae encima como llenas. No haces nada, que no haces nada. ¿Ves? Bueno. Pero sí, lo veo muy chulo. Me gusta la suspensión que tiene. Me gusta mucho su movilidad. Hay personas que no les gustan los vehículos de ruedas. A mí sí me gustan. Particularmente me gustan. Unos más que otros. Otros menos que otros. Bueno, sí, tambalea un poquito de más. ¡No! Se paró. Se frenó en el justo. Listo. Pero este lo estoy viendo, lo veo muy chulo, bastante chulo. Mueve la torreta mucho más deprisa que el Puma. Ojo a esto. Hallo que su cañón, a pesar de que es de menos calibre, un poquito, no mucho, un poquito, hace mucho más daño. Porque pegó en la piel. Ah, pues estaba todavía con el tambaleo. Sí, bueno, el Puma también lo tiene. Cuando disparas, él se... cuando disparas de lado él se balancea, pero esto es normal en estos vehículos. Lo pasa con todo, incluyendo con los demás arriba que también tienen rueditas. Al tener 4 ruedas, más grandes por supuesto, al tener 4 ruedas nada más, cuando las cruza, como el Puma, porque el Puma también lo hace, gira más rápido. Gira muchísimo más rápido que gira el Puma. Porque el Puma nada más tiene las 8 ruedas y gira las 2 de adelante y las 2 de atrás. Pero todavía quedan fijas las 2 del medio, este no. Y eso le da mayor como que mayor movilidad.
Tengo miedo porque siempre se ponen... Tengo miedo. Porque se ponen allá arriba donde están las... Ahí te estoy viendo. No te veo bien. Está Destroyed. Y el que está allá también está Destroyed. Vamos a tratar de subir un poquito más por aquí. Eso. Un carrín. Bueno, no se activó. O sea, no está ni mal. No me desagrada del todo la mecánica de la activación de la espoleta. ¡Wow! Ahí me la jugué bastante porque me hubiera podido... Si hubiera tenido medio segundo, un segundo más... eso es un stuck. Ya estos son palabras mayores. Vamos a ver si le ayunto otra. No, para atrás, porque todavía te va a reventar. De ahí arriba donde están las columnas estas romanas, ahí siempre se ponen. Y como no hay nadie que cubre, que esté haciendo esa marca ahí. ¿No viendo que me está disparando? Me está disparando. Pero sí, el vehículo ofrece una movilidad espeluznante que me encanta, que me fascina. Miren esto, que me echo. Che, me lo eché de una. Yo sí veía a las personas, ¿por qué juegan tanto con este vehículo? Yo lo pasé de largo así, porque no me llamó la atención, me lo raja así, va, y veo, ¿por qué lo juegan tanto? Tampoco no es porque duren mucho, pero es que es igual a un Puma. Tiene inclusive, están viendo la escotilla de la parte de atrás del motor. Tiene un conductor también atrás y tiene un conductor adelante, aparte de las personas que están en la torreta. Es que es un Puma, literalmente. Es que el homólogo italiano tal cual, ni quitar ni poner. Pero sí, lo voy a decir y sé que ya de repente lo he hecho varias veces. Está más suculento que el Puma alemán. Muchísimo más suculento. Bastante. Me está gustando más que y todavía no lo tengo completamente full. Claro, tengo como quien dice lo primordial, que es motor, transmisión, torreta, ajuste de disparo y etcétera. O sea, piezas y extintores y demás. Las demás cosas las estoy sacando todavía, pero de verdad que está muy... Es que se los come con patatatas. Tenía el tiempo que ustedes no saben que no disfrutaba de un vehículo, de un disparo y un kill. O sea, que disparar y destruir a los enemigos dándole en el sitio justo y destruyéndolos al primer golpe. Ah, tú todavía estás por aquí. No, aquí donde tiene... No. En la munitions, un poquito más abajo. Ahí. Ahí. Bueno, le dimos exactamente a la munition, pero por lo menos se activó. Entró y se activó la espoleta, que es lo que nos importa. Bueno, palabras mayores, un stuck. Stuck es stuck, y lo demás es pura tontería. No, pero sí. Muy suculento vehículo, de verdad que me está gustando. Lo había menos, o sea, la culpa aquí fue mía. Porque lo menosprecié mucho, lo pasé, dije, no, yo no quiero saber nada de eso porque los medio probé así, lo desbloqueé, medio probé, no me gustó, pero miren esto, miren la movilidad que tiene esta cosa. De verdad que está bastante bueno, recomendado 100%. Vehículo fácil hasta de sacar y bastante entretenido. Es raro, pensé que había uno por ahí. Le di al palo, sé que le di al palo. Que ahí hay uno, un Panzer, y está ya colocado. Ok, bueno, todavía sigue las tonterías de las municiones que no hacen nada, pero bueno. Espero que lo vayan solucionando con el pasar de los días, ¿no? O sea, espero que solucionen esas tonterías en el juego para que nos dejemos de la... Yo digo, es preferible, yo prefiero hasta... casi no te veo. Yo prefiero hasta que sí, que estoy jugando y que de repente me metan un pepazo y me destruyan de un solo golpe, pero que también cuando yo se lo vaya a hacer a otro sea de la misma manera. Y lo prefiero de verdad que sí. Si me dan en un sitio crítico, que me destruyan un solo golpe, pero también quiero que sea así. Cuando yo le dispare a una persona en un sitio crítico, quiero también destruirla de un solo golpe, ¿no? Claro, si es un impacto, un hit no crítico la cuestión, bueno, como tiene que ser, ¿no? Pero esas tonterías de las municiones desaparecidas y bro, o sea, que solucionen eso de verdad.
Este sí va a estar complicado. Bastante complicado. A ese nada más se le puede destruir dándole en la torreta. O sea, lo más fácil, lo más fácil. Si se coloca completamente de frente también es fácil destruirlo. Pero si pone angulado de lado, uff. Entonces hay que disparar a la turret chiquita, la que tiene arriba, que es la parte más debilita que tiene. Uff, cómo mete rebote esa cosa. En estos días lo intenté jugar, pero dije, no, que va, no se puede jugar. No se puede jugar porque no haces daño, o sea, resistes, ahí está. Resistes bastante, con el B1 resistes bastante. Resistes lo que es que es impresionante lo que aguanta esa cosa. Pero está equilibrado con lo mucho que resiste, lo poco que hace daño. O sea, está equitativo ahí. Y está bien que sea así. Está bien, me parece lo más correcto. De verdad que sí. Hace daño más es a quemarropa y con el 75. Y listo, se fue.